Hola, ¿cómo estás? Si esta es la primera vez en mi canal, yo soy la doctora Mónica y el día de hoy te voy a contar por qué decidí hacer neonatología en el Instituto Nacional de Perinatología. Bueno, pues, como siempre empiezo con mi bueno pues. Te voy a contar por qué decidí hacer neonatología y ya les había contado, estoy ahorita como en esta serie de mis elecciones o por qué decidí hacer el internado en el Hospital Español, por qué decidí hacer pediatría en el Infantil de México y ahora ya voy con la parte de neonatología. Yo ahí ya tenía tres perspectivas. Cuando yo estaba haciendo el internado, pues ahí estaba en la UCIN del Hospital Español. La verdad es que yo considero que es un muy buen lugar para hacer neonatología. O sea, sí lo consideré muchísimo para irme ahí. Pero lo que no me gustaba yo, o lo que yo era lo que me quedaba pensando, es que ahí pues no estás nada libre. Era lo que ya les había dicho con pediatría. Realmente no estás muy libre de hacer cosas, inclusive procedimientos. Ahí, al ser un hospital privado, pues hay más bebés, o sea, es algo tan delicado, la gente está pagando, obviamente, y a mí me pasaría, ¿no? Si yo tengo a mi hijo que está hospitalizado, es muy difícil que lo puedas estar así como sin nada, dejando que un interno esté interviniendo con tu bebito o un residente, ¿no? Que esté en formación. Suena muy feo, pero la verdad es que ya cuando estás del otro lado, o yo, por ejemplo, que ya soy mamá, digo, ay no, o sea, sí te da miedo, ¿no? Entonces, es bien difícil que te dejen hacer procedimientos con los prematuros. Sí, sí pueden hacer, pero es muy poco, la verdad. Cada procedimiento los cobran, entonces la verdad es que es difícil que te los dejen hacer a ti. O sea, entonces cobras por intubación, cobras por el catéter, cobras cualquier procedimiento que vayas a hacer. Entonces la verdad es que es muy difícil que esto lo estén dejando a un residente. ¿Sí me entienden? O sea, casi siempre es en las guardias tal vez que puedas hacer algo, pero también es lo mismo. O sea, también hay un jefe de guardia o hay un adscrito siempre del hospital que se queda. Es muy difícil que hagas procedimientos de una manera libre, ¿no? Sí llegan a reanimar, obviamente, porque al final pues se necesitan manos. O sea, un adscrito no va a poder reanimar solito un bebé, ¿no? En dado caso de que caiga en paro, pero pues sí estás como mucho más limitado. Sí aprendes mucho, pero yo siento que neonatología es algo que necesitas manos para estar practicando, para poner catéteres percutáneos, catéteres umbilicales. O sea que otros me dirán, bueno, si te vas a un internado, a San Luis Potosí o a un hospital público, pues ahí vas a poner un montonal de cosas, ¿no? O sea, como interno, inclusive hasta intubar, ¿no? Entonces, pues yo por eso dije, no, yo creo que no es una opción ahí el español, como yo lo veo. La verdad es que la ventaja que te da estar ahí es que después cuando sales pues puedes tener más fácil pacientes privados ahí en el español. Entonces, si tú te vas a hacer neonatología al Infantil de México, la verdad es que cuando yo estaba residente el ambiente estaba muy padre, y ahorita yo considero que el ambiente está muy padre ahí en el infantil. O sea, como que no está pesado, dependiendo de los residentes que estén. O sea, dependiendo de la personalidad que te toque en ese momento, ¿no? Le voy a pedir permiso a yo conocí a un residente cuando yo era interna, me contó que él recibió maltrato ahí en el Infantil de México de alguna manera, pero no a causa del hospital. O sea, yo no quiero echar la culpa al hospital, simplemente, o sea, ahí fue a causa de los residentes que estaban en ese momento. Este residente es un residente extranjero, pero le voy a preguntar si me permite como dar más detalles de lo que él vivió ahí, ¿no? Pero saben que no es que sea el hospital, o sea, porque malas personas, como ya se ha dicho, hay en cualquier trabajo, no tiene que ser específico en los hospitales, y hay gente dañada ahí en todos lados, ¿no? Ahí en el Infantil de México ves muchos casos
rarísimos. O sea, hay cosas que yo, obviamente yo que lo hice en el Imper, yo no vi, ¿no? Y que en el infantil, híjole, casos, pues, bebitos que nacen ya con alguna tumoración, con muchas malformaciones, cardiopatías complejas, o sea, cosas que están muy difíciles de tratar si no tienes todas las subespecialidades que tiene el Infantil de México o el Instituto Nacional de Perinatología, no nada más tiene que ser en infantil. Entonces, sí, por ese lado, sí vas a ver, o sea, la diferencia aquí es qué tipos de pacientes vas a ver. Y la diferencia del Instituto Nacional de Perinatología es que vas a ver más prematuros, sí los tienen en el infantil, pero no es como el fuerte del infantil, o sea, porque pues nacen, en el de perinatología ahí nacen, en el infantil no nacen, es rarísimo que nazca un bebé ahí. Si llegan a nacer, por ejemplo, si tienen un paciente que está llevando el control ginecológico ahí en el general, que está en el hospital general que está ahí atrás, y tiene alguna condición el bebé que tiene que ser atendido en cuanto nazca, por ejemplo una hernia diafragmática, lo mejor es que en cuanto nazca se intube de inmediato. Entonces ahí lo mejor es que trasladan a la mamá, de hecho sí, la trasladan ahí al infantil, nace el bebé en el infantil y luego los de neonatología lo atienden. Pues sí te recomendaría que fueras al Infantil de México, si eso te interesa más como que la parte de reanimación, si se te hace como, ay, la reanimación es como cualquier cosa, sí rotan, al final ellos sí rotan, obviamente rotan en el Imper. No me acuerdo creo que antes en el Hospital de la Mujer también, pero la verdad es que no estoy muy segura. Rotas ahí y entonces de esa manera puedes como practicar esa parte de la reanimación. Y ellos pueden decir, no, pues es que con un mes es suficiente. La verdad es que todo lo de la reanimación es experiencia y es otro tema totalmente distinto. Entonces, a mí lo que más me encantó cuando yo roté como pediatra en el Instituto Nacional de Perinatología eran las reanimaciones y los prematuros, y que pues de la reanimación pueden pasar miles de cosas, o sea, la verdad es que un mes rotando en reanimación, 1, 2, 3 meses no es suficiente, o sea, para como tener, si ahí en el Instituto Nacional de Perinatología hay tantas áreas que no todo el tiempo estás reanimando tampoco. O sea, pero reanimas muchísimas más veces que si te vas al Infantil de México. Definitivamente. O sea, aparte estás más en contacto con niños que acaban de nacer. O sea, todas las condiciones de recién nacido normales las vas a ver ahí en el Instituto Nacional de Perinatología o en algún hospital que sea materno infantil. O sea, porque si estás en un hospital pediátrico, pues ahí te van a llegar todos los referidos. O sea, tú no vas a estar en nada de lo del nacimiento del bebé. O sea, toda esa transición que hace el bebé, que es lo normal, es lo más común que está teniendo el pediatra afuera, ya cuando trabaja. O el neonatólogo, la verdad es que no tienes práctica y experiencia en eso, no la adquieres más que con el tiempo, ¿no? No estoy diciendo que son malos, la verdad es que son muy buenos, te preparas muy bien, pues yo creo que es dependiendo de qué es lo que tú quieras, ¿no? Yo por eso decidí el Instituto Nacional de Perinatología. Yo sabía que iba a estar pesado por la fama que tiene, y la verdad es que ahora que yo estuve ahí dentro, sí está muy pesado, o sea, es increíble la cantidad de bebés que hay, increíble. Por eso hay muchas áreas y por eso ahorita ya hay más residentes. Yo cuando estaba, no me acuerdo cuántos residentes éramos, pero no os puedo decir el número. Pero el chiste es que las guardias eran ABC. Entonces más o menos éramos como 6, 7 por guardia porque uno estaba de vacaciones. Entonces, imagínense luego si uno se incapacitaba, pues está pesado. Yo por eso decidí ahí en perinatología, porque tiene muchas áreas, pero muchas áreas del mismo de recién nacido, de a dónde va, dependiendo de la condición en la que nació. Y también hay bebés sanos. Entonces está padre porque no nada más es como el infantil, que es todo lo que
como les decía, de pediatría. Yo todo lo que vi fue niño con alguna condición, con alguna enfermedad. Yo no vi niños sanos. Entonces, ahí en perinatología o en cualquier materno fetal vas a ver niños tanto normales, tanto con condiciones, ¿no?, que necesiten algo. Ahí en perinatología les voy a platicar un poquito cómo está el hospital. Ahí, cuando a mí me tocó, porque ahorita ya lo remodelaron, en la Toco, tienes tu equipo de reanimación, los rotantes, puedes tener nada más rotantes, no hay internos en neonatología. Hay rotantes de pediatría, rotantes de neonatología y los que estamos ahí, bueno, los que están ahí de residentes de neonatología. Entonces, cada vez que hay una reanimación, haces todo como el manual. Eso está muy padre porque el equipo se completa para poderlo hacer como el manual de reanimación. Entonces, yo sé que afuera no es y todo el mundo sabe, la afuera no es la realidad. Cuando tú sales a trabajar, reanimas lo ves solo, ¿no? O sea, no sé, que ya sepas que viene con alguna condición o pues ya, bueno, le llamas a alguien más para que te ayude, ¿no? Pero realmente te la echas solo. O sea, una reanimación fuera no es como el manual, ¿no? O sea, sales a la realidad y es muy diferente. Pero ahí dentro se hace como el manual de reanimación, entonces está padrísimo porque aprendes lo que es correcto, los tiempos, es muy bonito y es muy padre. Después está el área, está la UCIN, cuando yo estaba ahí eran 16 camas sensables y a veces había uno extra, ¿no?, que se les hacía espacio. Hasta lo recuerdo eran como 16 o 17. Y después habían otras áreas que son como terapia intermedia. La terapia intermedia, habían 2 intermedias. Había una de como 26 camas que pueden llegar a ser 30, o algo así. Aproximadamente son como de lo que me acuerdo. Y de la otra, 20 cunas. Y de ahí, arriba, no me acuerdo qué piso, está la terapia como es intermedia, son como es una transición, no sé cómo decirlo, pero le llamaban la UCIREN 3, que eran los bebitos que habían hecho algo, alguna taquimia transitoria, o sea, algo mucho más leve, que no están tan pequeños y pues iban a ese lugar, ¿no? A lo mejor a una ictericia que necesitaban fototerapia y ya estaba esa área, más aparte las que estaban hospitalizadas. Entonces, híjole, yo creo que habían como 80 bebés a la vez en el hospital, o sea, fácil. Pero obviamente tú no estabas a cargo de todos. En UCIREN en la UCIN está el equipo de la UCIN, los R4, R5 que les toca los CIN, R4 y R5 que les toca en cada una de las intermedias, y en la terapia del piso hay otros. Por ejemplo, la que está en piso les tocaba la terapia del piso, la que los niños de fototerapia o las taquineas, más aparte te tocaba el piso, o sea, te tocaba también ver a los bebés sanos. Entonces estaba bien pesado. La verdad es que yo me acuerdo que cuando me tocaba hacer guardia de jueves para viernes, y que era mi fin libre, pues todos los ingresos a veces llegaba a tener como 10 ingresos en la noche, o sea, y pues los vas haciendo durante la madrugada y se te acaba el tiempo y obviamente estás bien cansado. Llega un punto donde ya no avanzas y estás terminando hasta el día siguiente a la 1, 2 de la tarde. O sea, yo la verdad es que era Lentium y yo era súper, o sea, me costaba mucho trabajo como poder hacer algo rápido, como para el día siguiente poderme ir a las 9 de la mañana, o sea, después de entregar. La verdad es que no, siempre tenía trabajo pendiente como R4, ya como R5 ya todo cambia, pero sí, como R4 yo me iba tardísimo en sábado, o sea, porque pues tienes que tener los ingresos, y luego a la mera hora al día siguiente ya se andaban yendo los bebés, o ya tenías que tener otras altas hechas, o sea, es un relajo, es mucha papelería. Ahorita yo espero que haya mejorado el sistema y que no sea como a mí me tocó, porque es muchísima papelería, o sea, lo que aquí te toma tiempo. Es muy triste que quiero estar más, o sea, como libre de estar checando a los bebés y tienes que llenar tanta papelería que
que no te da la vida. O sea, ahorita ya que hay más residentes, a lo mejor ya es muy diferente a como a mí me tocó y ya puedes dar un respiro, pero no dudo que siga siendo un trabajo muy pesado, la verdad, estando ahí. Entonces, sí, si tienes alguna duda, si quisieras que hable algo más en específico ahí del hospital. Y lo que me faltó decir es, en cuanto a procedimientos, la verdad es que haces muchos procedimientos. O sea, ahorita que hay más residentes, yo creo que está un poquito, puede ser que tengan mucha suerte que haya muchos procedimientos de catéteres percutáneos, que esos son como del R5, ¿no? Los procedimientos más así, tal vez dejan un intento o dos al R4 y de ahí, eso sí, piquetes, 2 intentos y al que sigue, ¿no? O sea, porque no se trata de estar ahí picando mucho a los bebés o algo así. Entonces, ahí sí puedes hacer más cosas, tienes más libertad de decisión. Pero ahorita que hay más residentes, a lo mejor no te toca tampoco creen que te toca así como increíblemente hacer manos, o sea, porque depende, o sea, puede ser que una guardia les toque hacer muchísimo y puede ser que hay guardias que a nadie le toque hacer nada porque pues no coincide, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión de suerte. Pero yo definitivamente igual, si tuviera que volver a elegir, yo volvería a elegir al Instituto Nacional de Perinatología. Yo sé que yo sentí al principio que casi moría y me daban crisis de ansiedad, o sea, porque me estresaba mucho que algo fuera a salir mal o que me fueran a regañar, porque la exigencia es muy alta, muy, 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 muy alta, o sea. Si lo comparo yo que estuve en el internado, o sea, aunque yo soy interna, pues también yo vi cómo los trataron, ¿no? En el internado en el español, en el infantil de México como residente de pediatría y acá, pues no, el nivel de exigencia es increíblemente muchísimo más alto en el INPER que en los otros. O sea, sí les exigen en el Hospital Infantil de México, pero saben que nunca se va a comparar la cantidad de pacientes que hay ahí, o sea, para los pacientes que hay, creo que, híjole, eran como a lo mucho 20 camas ocupadas, 30 a lo mucho, creo, o sea, no es como acá que son como 80, ¿no? 80 veces en todo el hospital, o sea, entonces sí es muy, muy, muy distinto. En cuanto a eso, carga de trabajo es muchísimo menos en el infantil de México que en el de perinatología, pero mucho, mucho, mucho menos en el infantil de México. O sea, si no quieren sufrir, váyanse al infantil, porque no es que no trabajen, pero ahí tienes a los residentes, entonces, y tienes a los residentes de pediatría y eso te ayuda increíblemente. Acá no tienes residentes de pediatría, o sea, son rotantes y van nada más a la toco, no te ayudan en los pisos ni nada. Entonces, pues si le sufres si tú tienes que llevar las muestras, tú tienes que llevar las solicitudes de las radiografías, tú tienes que hacer todo eso, no, nada más el único lugar donde te ayudan es los de pediatría, es en la toco y ya. O sea, no te ayudan nada más. Entonces, pero pues yo creo que vale la pena. Ese sacrificio vale la pena. Yo sí lo volveré a hacer. Aunque yo siento que para mí fue más pesado que hacer pediatría en el infantil. Entonces, piénsalo bien. Pero yo sé que al final, cuando salgas de ese lugar, si decides ese lugar, yo sé que nunca te vas a arrepentir de haber estado ahí. Entonces, acuérdate de suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y nos vamos a ver en un próximo video. Bye.